En los dos grupos estamos con el manejo de dolor, ¿verdad? Entonces estamos viendo nuestros AINES analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos, antiagregante plaquetario. Ya hemos visto que es para cualquier tipo de dolor, excepto el dolor visceral. ¿Quién se acuerda qué AINE sí me era útil en dolor visceral? Metamizol. El metamizol. ¿Alguien se acuerda por qué? Hoy lo vamos a ver en detalle. Porque tenía un mecanismo de acción extra, que era liberar óxido nítrico, y ese óxido nítrico se ve que relaja músculo liso. Entonces sí es considerado para dolor visceral, no con una efectividad que tendría. ¿Qué grupo de fármacos ustedes van a elegir siempre para un dolor visceral? Antagonistas muscarínicos. Antagonistas muscarínicos, perfecto. Esa es la respuesta. ¿Qué antagonistas muscarínicos usarían en un dolor cólico intestinal, cólico biliar? Propinoxato, doctora. Propinoxato me gusta, propinoxato, pargeverina, los derivados de atropina. ¿Y qué había que tomar en cuenta siempre que vamos a dar un antiespasmódico? ¿Qué es lo que yo tengo que descartar antes de dar un antiespasmódico? Que sea una apendicitis, doctora. Perfecto, Belén. Ok, siempre las maniobras, por eso en la atención por Zoom a veces esas llamadas, ¿no? Le duele mucho el estómago, tiene una diarrea y dar el antimuscarínico sin hacer una valoración del abdomen no siempre es bueno, ¿ok? O sea que esa recomendación, pacientes llegan con muchas dosis de haber tomado sus antiespasmódicos y ya llegan con un abdomen agudo, un abdomen en tabla, ¿no? Porque dejaron pasar el diagnóstico, ¿ok? Bien, entonces acá estamos hablando de dolor, pero no visceral, excepto en el caso de la dipirona o terapirol, también es otro nombre que tiene un mecanismo de acción extra. Y a esto lo vimos con el grupo del día, el grupo C un poquito, se los voy a hacer repasar para el grupo D, que todavía creo que esto no avanzó. Efecto techo, ¿qué significa? Más allá de esa dosis no consigo más analgesia. ¿Con quién lo estoy comparando? Si yo hablo de analgésico, estoy comparando con el otro grupo de fármacos llamado hipnoanalgésico. O sea que tengo dos tipos de analgésicos, AINES y los hipnoanalgésicos. AINE tiene dosis techo. Más allá de esa dosis no consigo más analgesia, solo consigo más efectos adversos. Con los hipnoanalgésicos que dan sueño, depresión respiratoria, voy aumentando dosis y voy aumentando la analgesia. Y es para cualquier tipo de dolor, excepto dolor de miembro fantasma, ¿ya? Entonces, fíjense que ustedes, los AINES van a tener su efecto techo y ellos se los considera para dolor leve a moderado. Si con tu AINE a dosis techo no lograste controlar dolor, aumenta un hipnoanalgésico. Es la escala analgésica de la OMS. Empezamos con un AINE, no combinados entre ellos, a no ser que tenga más analgesia o más antiinflamación, el que yo decida combinar, ¿sí? Pero dejo el AINE y aumento mi hipnoanalgésico. Si el dolor es muy severo, lo sigo manteniendo mi hipnoanalgésico. Son analgésicos a baja dosis. El efecto antiinflamatorio, esto es bien importante. Generalmente es a dosis más alta, mucho más alta. Los AINES no generan adicción. ¿Con quién lo estoy comparando? Con los hipnoanalgésicos. No presentan efecto sedante. Yo me puedo tomar dosis máxima y no voy a tener un efecto sedante como si lo tengo con un hipnoanalgésico. No causa depresión respiratoria, a diferencia de quién? De los hipnoanalgésicos. Cuando hablo de hipnoanalgésicos, que es el siguiente tema para ver, estoy hablando de los derivados de morfina. Ya estoy hablando de los que más usamos en principio, es la codeína, es el tramadol y de ahí vamos subiendo. Ya los vamos a revisar. Bien, algunos son antiagregantes plaquetarios. Acuérdense que la vía de la ciclooxigenasa nos da prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Cuando alimento la vía de la prostaciclina es antiagregante plaquetario. La vía del tromboxano es agregante plaquetario. Y acá la diferencia que había entre los AINE es que algunos inhiben a la ciclooxigenasa en la plaqueta, pero mientras ellos están en sangre, actuando, se va el fármaco y la plaqueta queda normal, un diclofenaco, un ibuprofeno, una dipirona. Sin embargo, aspirina con baja dosis, ¿qué es lo que ella hace?
inhibe de forma irreversible a la ciclooxigenasa de la plaqueta. Por eso ella es antiagregante plaquetaria a dosis baja. Hablamos de 85 miligramos. Generalmente damos 100 miligramos a los pacientes. Bien. Hay AINES que son unos más antiinflamatorios que otros más analgésicos, otros antiagregantes reversibles, otros antiagregantes irreversibles. ¿Ya? Entonces esas son sus características de los AINES. Aquí les habíamos mostrado a los dos grupos ya su clasificación. Si bien la clasificación está comprendiéndome los grupos químicos, salicilato, paraminofenol, derivados del ácido acético, del propiónico, del antranílico, a mí que me interesa que los que más usamos me lo sepan manejar bien, dosis mínima, dosis máxima, ¿para qué lo voy a usar? Más analgésico, más antiinflamatorio, ¿con quién lo puedo combinar? ¿Para qué tipo de dolor? ¿No? Y acá les había hecho hincapié en lo que vamos a ir revisando, que son los salicilatos, es la dipirona, es el ketorolaco, es el ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, los oxicamos y los inhibidores de la COX-2. Básicamente eso es lo que utilizamos, ¿ya? El detalle en sí, si es del ácido acético propiónico, normalmente no se los pido. Si pido, les doy acá a un paciente y me manejan dolor. Entonces tendrán que saber, es más analgésico, es más antiinflamatorio, qué reacciones adversas, dosis mínima y dosis máxima. De esto les voy a hacer una práctica para que me vayan buscando cada uno de los analgésicos, en qué forma farmacéutica viene, si es comprimido, si es gota, si es jarabe, si es supositorio, si son ampollas, si es en gel, si es en colirio. Eso ya van a ir buscando ustedes para tener un vademecum personal. En ese vademecum personal vamos a colocar solo los AINES que más usamos. Entonces ahí van a saber, van a ir buscando de cuánto viene, para qué tipo de dolor lo vamos a usar, dosis mínimas y dosis máximas. Ya eso es importante, lo van a construir cada uno, puño y letra. Y de ahí lo pasan a su computadora y lo tienen siempre a mano. Necesitan algo y ya tienen ahí su información bien detallada. En mecanismo de acción, habíamos dicho que es un inhibidor de la ciclooxigenasa. Al inhibir a la ciclooxigenasa, esta es la principal vía de la inflamación, la vía de la ciclooxigenasa, entonces disminuye prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxano. Principal vía de la inflamación, las prostaglandinas de la línea 2 con todas las causantes de la tetra de Celso. Las prostaciclinas, estas son antiagregante plaquetario y el tromboxano es proagregante plaquetario. Entonces eso va a ir hacia un lado o hacia el otro con la administración de los AINES. La vía de la lipoxigenasa, esto lo hemos visto bastante ya un poquito en todo lo que es asma bronquial, ¿verdad? La lámina ya la hemos visto, esta también la hemos súper repasado en glucocorticoides, en AINE, las líneas de las lipoxigenasas. Y habíamos dicho también que teníamos dos tipos de ciclooxigenasa. La constitutiva, ¿qué significa? Constitutiva. Constitutiva significa que normalmente yo la tengo y si la tengo no estoy inflamada, sino que va a cumplir una función fisiológica normal en mi organismo. ¿Y cuáles son los dos lugares donde yo hacía mucha hincapié en estas prostaglandinas? Que es la COX-1, la ciclooxigenasa 1 constitutiva. ¿Quién se acuerda? Eran dos lugares donde ellas actúan. Perfecto, Pedro. Estoy hablando del riñón y estoy hablando de mucosa gástrica. Protector renal, vasodilatador en arteriola aferente. Listo. A nivel gástrico, hace toda la protección. Baja clorhídrico, mejora flujo sanguíneo local, aumenta bicarbonato, aumenta moco y baja ácido clorhídrico. Perfecto. Entonces, esos dos órganos son los que más se van a ver afectados cuando usamos un AINE que inhibe a las dos ciclooxigenasas, a la COX-1 y a la COX-2. La COX-2 se produce principalmente, aunque no exclusivamente, cuando hay un proceso de agresión. ¿A quién yo tengo que agredir para que la cascada de la inflamación se propague? A la membrana celular, doctora. ¿Por qué, Boris? Muy bien. Porque va a activar la fosfolipasa 2, doctora, para iniciar la cascada de la inflamación. Exacto, porque estoy agrediendo fosfolípidos de membrana. ¿Y quién puede agredir, Boris, fosfolípidos de membrana?
de la doble membrana lipídica, sus fosfolípidos. ¿Quién puede agredirlo? Un estímulo térmico, químico, mecánico, doctora. Listo. Se los he repetido tanto que yo creo que ustedes se van a acordar de mí el resto de su vida cuando estén indicando medicación para un paciente. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que el gran problema que los fármacos, los AINE, por lo menos los más antiguos, inhiben a los dos 50-50, mitad, a las dos ciclooxigenasas. Entonces son gastrolesivos, son nefrotóxicos. Sí, al otro grupo le decía los nefrotóxicos, a veces el paciente toma de forma crónica y después termina con daño renal y ni se había dado cuenta que era hipertenso o diabético. Entonces es una suma de factores agresores para el riñón. Pero el que se lleva la flor probablemente y encima de venta libre y de automedicación, estoy hablando de los AINES. ¿Okay? Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Con el grupo D, ¿hasta dónde avancé? El grupo D parece que está en la posesión, ¿no? Mirko. Hasta más atrás, o sea que ya estamos avanzando, doctor. Ok, perfecto. Eso quería saber. ¿Listo? Bueno. ¿Quién va a ser responsable? Pues ese ácido araquidónico vía ciclooxigenasa, del dolor, de la fiebre, todos ellos implicados en esa tetra de Celso, que ya la hemos super revisado muchas veces. Y esto ya lo avancé un poquito con el grupo C, se los voy a repasar y avanzamos con el D. Ya así los pongo a los dos en órbita. Sobre los receptores, estas son las funciones de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son necesarias, sí, para muchas funciones del organismo y esto lo tienen que saber así. A nadie se le puede escapar. Saber en detalle cascada de inflamación y qué hacen las prostaglandinas en el organismo. Prostaglandinas hay de la serie 1, de la serie 2 y de la serie 3, las más estudiadas de momento. Serie 2 siempre es proinflamatoria. PG1 y PG3, prostaglandinas 1 y prostaglandinas 3, generalmente son antiinflamatorias. Omega 3 alimenta la 1 y la 3. Omega 2, o como es omega 6, perdón, omega 2. Omega 6 alimenta más la vía proinflamatoria. ¿Es necesaria para el organismo? Sí, pero si está en exceso, ella es inflamatoria. Estoy hablando de los alimentos procesados ricos en grasas no saludables, mientras que omega 3, aceite de oliva, los aceites vegetales prensados en frío, no en caliente. Dice aceite de girasol es vegetal, sí, pero lo han calentado a alta temperatura y ya le modificaron la molécula y es un aceite que no es bueno. Los prensados en fríos que no sufrieron el efecto del calor. ¿Okay? ¿Qué hace la prostaglandina? Ocupa receptores del dolor y hay dolor. Listo, no tengo dónde perderme. Si la prostaglandina en la serie 2 ocupa el receptor, ¿va a haber dolor? Sí. A nivel del hipotálamo, cuando se liberan estas prostaglandinas, llegan a hipotálamo y aumentan la temperatura a causa de la fiebre. Bloqueo prostaglandina 2, efecto antitérmico. En músculo liso del vaso hay una vasodilatación. Fíjense que si hay un golpe, hay dolor, rubor, edema, enrojecimiento, hay vasodilatación. Es parte de la tetra de Celso. A nivel gástrico, recién decíamos protectores gástricos por donde ustedes lo miren, con ácido clorhídrico, con bicarbonato, con pepsina, con flujo sanguíneo local. En la menstruación, cuando la menstruación es muy dolorosa, significa que la paciente está generalmente inflamada. ¿Por qué duele más o duele menos? Según la materia prima que tengas para inflamar. Generalmente acá hay una isquemia en endometrio, falta de oxigenación. Dolor siempre falta de oxígeno. Hipoxia es falta de oxígeno. Ya eso es importante manejarlo en lo que es inflamación. En músculo liso uterino, favorece contracciones uterinas. Entonces son buenas las prostaglandinas, claro. Ellas se van a liberar muy cercano al parto para favorecer el parto. Si por algún motivo tú estás bloqueando prostaglandina porque la paciente se le ocurrió tomar por dolor de cabeza, por una simple cefalea, ibuprofeno, diclofenaco o aspirina misma hacia el final del parto, vas a prolongar la llegada del bebé. ¿Por qué vas a prolongar el embarazo? Porque estás bloqueando la producción de prostaglandinas.
Hay pacientes a las que sí se les da ácido acetilsalicílico de 100 durante el embarazo en un síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, o para prolongar un poquito el embarazo, porque hay una amenaza de parto prematuro y eso va a permitir que las prostaglandinas no se liberen, ¿no? Entonces fíjense que tiene su indicación también, pero de forma natural ellas estimulan las contracciones uterinas. ¿Para qué? Favorecer el parto. Es fisiológico. En bronquio no son broncodilatadores ni broncoconstrictores. Ojo. Las prostaglandinas lo que hacen, si estos son los bronquios, los vasos que bañan el bronquio, hacen vasodilatación y a veces un poquito de regurgitación vascular, ¿de acuerdo? Pero no son ni broncodilatadores ni broncoconstrictores. Si yo bloqueo la ciclooxigenasa, sí estoy bloqueando la cascada de la inflamación principal y estoy alimentando la vía alterna. Y la vía alterna de la inflamación se nutre de los leucotrienos, si ustedes recuerdan. Y los leucotrienos son uno de los principales autoacoides implicados en asma bronquial. A nivel renal, wow, indicación, función de oro, vasodilatador renal. Toda vez que yo vasodilato arteriola aferente para que llegue al riñón, mayor caudal plasmático renal, protector renal. Entonces, prostaglandina, protectora renales, protectoras gástricas, el músculo liso uterino va a favorecer el parto. Entonces son todas buenas funciones. A nivel endocrina antagoniza a la antidiurética, la prostaglandina en condiciones normales. Y si la antagoniza significa que favorece la diuresis. Y si yo la bloqueo, disminuye la diuresis. Y si eso le aumenta, que disminuye la vasodilatación renal, entonces por doble motivo va a ser siempre nefrotóxica. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Los fármacos, ¿cómo se nos van a comportar? Pues resulta que tenemos a la COX-1 y a la COX-2. ¿Cuál de las dos hay que inhibirla para que no haya dolor? La COX-2, doctora. Claro, la COX-2 que es la inductiva. Bien, Pedro, gracias. La COX-2, la COX-1 es constitutiva. La necesito para funciones normales. La COX-2 y estos fármacos se van a comportar de forma diferente. Fíjense ustedes que acá hay algo interesante con los AINES. Unos tienen un grupo para aminofenol, el otro tiene un grupo salicilato, el otro tiene un grupo derivado de ácido acético, de ácido propiónico, los otros son oxicamos, inhibidores de la COX-2. Todos tienen núcleos diferentes, más comparten su mecanismo de acción. Al tener núcleos diferentes y compartir el mecanismo de acción, se ve que hay más selectividad en algunos, por la COX-1 o por la COX-2 o mitad-mitad. Y ahí aparecen algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, si usamos una aspirina con baja dosis, principalmente va a inhibir a la ciclooxigenasa 1 y al inhibir esa ciclooxigenasa 1 inhibe agregación de plaquetas, por eso que aspirina a baja dosis es un antiagregante plaquetario. Ella, aspirina, para ser antiinflamatoria, tengo que dar dosis muy alta, que a veces el paciente no lo resiste. En una artritis reumatoidea, por ejemplo, 2 gramos cada 4 horas, una dosis alta que antes de alcanzar a veces el efecto que yo busco, ya empezó un salicismo, una intoxicación en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento en el caso de aspirina es diferente a baja dosis o a dosis mayores. Lo que más usamos, ibuprofeno, este lo vamos a revisar muy bien, diclofenaco, naproxeno, este piroxicam pudiera entrar con este meloxicam, comparte más o menos su núcleo. Son inhibidores de la ciclooxigenasa no específico. ¿Qué significa? Inhibe a la COX-1 y a la COX-2. ¿Serán gastrolesivos? ¿Serán nefrotóxicos? ¿Serán antidiuréticos? ¿O no? Sí, doctora. Claro, parece que la clase es solo para Pedro. Bueno, Pedro, siéntete privilegiado, una clase casi personalizada, porque los demás nadie contesta. Entonces, fíjense que
los efectos adversos con estos fármacos, ¿qué es lo que más usamos? Son marcados. ¿Con qué está relacionado estos efectos adversos? Más con o alta dosis o un uso prolongado. Y al paciente no le gusta que le duela nada, a nadie le gusta que le duela nada. Entonces, parece algo tan inocuo que voy y lo compro de venta libre, que a veces hay hasta en el supermercado, ibuprofeno, diclofenaco, oxicamo, los pillamos en el supermercado sin problema. Entonces, por encontrarlo tan fácil, el paciente muchas veces cree que es inocuo y no está exento de reacciones adversas. Y principalmente sus reacciones adversas se dan en el largo plazo. De pronto tengo los inhibidores preferenciales de la ciclooxigenasa 2. Esta 2 de pronto era la que era inducida, la que se liberaba cuando el fosfolípido de membrana se agrede para dar la fosfolipasa 2. Y este fue un buen grupo de fármacos. Meloxicam se gana la flor, piroxicam puede estar ahí también. Preferentemente, dice. ¿También inhibe a la COX-1? Sí, pero es menos nefrotóxico, es menos gastrolesivo. Ellos tienen su característica importante, que tienen ciclo enterohepático, y una vez al día se toma, más ellos no controlan un dolor de elevada intensidad, incluso en un dolor moderado, más o menos su comportamiento, de leve a moderado. Y la industria de fármacos de pronto sacó los inhibidores de la COX-2, solo COX-2, ¡qué bendición! Solo voy a bloquear la ciclooxigenasa inductiva y no a la constitutiva. ¿Qué ventaja me traería, Pedro? Solo bloqueo la COX-2. Principalmente ayudaría al tema de la inflamación y no estaría, o sea, estaría bloqueando el COX y tuviese todavía la protección gástrica y la renal. Perdón. Bien, entonces retomando las palabras de Pedro, fuera lo ideal, fármacos que no tendrían efectos adversos. Más, ¿quién sabe qué ocurrió con el celecoxib y rofecoxib? Rofecoxib, ahí Genera vamos. trombosis en pacientes añosos, doctora. Sí, más que engañoso, en el largo plazo, ¿no? Paciente añoso y encima que tome de largo plazo, se vio que el riesgo aterotrombótico era muy alto. No así con un diclofenaco y ibuprofeno que inhibían agregación de plaquetas. Entonces ellos disminuyeron los fenómenos de tromboembolias. Y acá de pronto el riesgo en el largo plazo de rofecoxib, celecoxib, que fue un boom en su momento, era mucho mayor. Y más engañoso, como dice Boris, ¿por qué? Porque el añoso está más quieto, se mueve menos, menos ejercicio, a veces postrado en cama, y esa éstasis de sanguíneo, ¿qué es lo que produce? Mayor riesgo de tener núcleos de condensación para hacer trombosis. Y si eso lo aumenta un fármaco que lo tomas todos los días para controlar el dolor, que teóricamente no es gastrolesivo ni es nefrotóxico, sí resultó tener un riesgo aterotrombótico muy alto. Se retiró del comercio. Después vieron que ese riesgo era con el uso crónico o en pacientes añosos, como dice Boris, uso crónico, paciente quieto. Hoy en día sí lo usamos, el celecoxib, sí. Por ejemplo, un paciente joven como ustedes, que ha tenido un proceso inflamatorio severo, una cirugía, un esguince, sí le puedo dar por 5, 7, 10 días, inclusive sin ningún problema, sí. Paciente que tiene gastritis, ¿me le va a hacer nefrotoxicidad? No. ¿Va a tener riesgo de hacer una aterotrombosis en 10 días? No. O sea que no es que está descartado. Después se lo volvió a introducir al comercio y a partir de ahí ya en su literatura dice no recomendado pacientes añosos en el largo plazo. Listo. ¿Quedó clarinísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Perfecto. Ya. Vamos a borrar. Porque ahora sí me fui de tema bien en serio. Ya. Ok. Ahí quedamos, creo, ¿no? Con el otro grupo. Boris. Pedro. Ya. Sí, doctora. Ya. Doctora. Bien, Boris.
Ok, Boris, ¿por qué puede hacer dispepsia y úlcera gastroduodenal? Un AINE. A ver, ¿qué se te ocurre? Vamos. Profesora, porque bloqueamos prostaglandinas y las prostaglandinas eran protectoras gástricas. ¿Ok? Entonces, desde una gastritis, la gastritis aumenta su agresión y puede hacer una úlcera. Les decía que la úlcera, cuando es alta, las heces salen negras como alquitrán. Siempre preguntar al paciente el color de las heces, la forma de las heces, cada cuánto evacúa, si la evacuación siente que hay un buen vaciamiento o no. Todas son preguntas importantísimas. Nunca se olviden de preguntar al paciente, así venga por la caída del cabello, la defecación. Generalmente esta caída del cabello va a estar asociada con un estreñimiento crónico, probablemente con déficit de absorción de nutrientes, aunque te diga tengo una dieta súper equilibrada. ¿Y cada cuánto va al baño? Ah, eso es cada 3 días o cada 4. ¿Cómo son las heces bolitas pegadas? ¿Qué te dijo eso? Un intestino que no está absorbiendo bien es un intestino estresado. Y cuando no hay evacuación, el intestino solo sabe absorbe el líquido. ¿Y qué es lo que va a absorber de las heces? Toxicidad. Entonces un paciente intoxicado crónico empieza la cefalea, la caída del cabello, las uñas frágiles, hay distensión abdominal y empiezan problemas de alergia, generalmente también asociados a ese estreñimiento. O sea que siempre pregunten a su paciente, venga por lo que venga, cómo es su hábito de comida, su ejercicio y su intestino. Y ahí se van a dar cuenta de muchas cosas y probablemente puedan aportar a controlar ese problema de salud de tu paciente de forma que se llama no sintomática, sino desde su origen, ¿sí? Insuficiencia renal, ¿por qué van a poder producir estos fármacos? Estoy hablando de reacciones adversas generales, después vamos a entrar a lo particular. Por la disminución del flujo sanguíneo a los riñones, doctora. Sí, señor, por las prostaglandinas renales las voy a liquidar, las voy a bloquear. Los libros hablan poco, estos porcentajes yo no las creo mucho. No lo creo mucho porque todos los estudios que hay, claro, usa 5 a 7 días, está todo good. ¿Será que los pacientes usan 5 a 7 días su ibuprofeno? El que se levanta con dolor muscular y tiene su artritis, ¿será que va a tomar 5 a 7 días? No, problema del uso crónico. Problemas del uso crónico. Depresión en algunos pacientes, eso es de baja casuística, cefaleas, el rash es hipersensible o alergia como cualquier fármaco, desde una aspirina que parece tan inocua que de inocua no tiene nada, hasta el último fármaco que puedan producirse, ¿no? Luego la hepatotoxicidad no se va a producir con todos. Hay fármacos que ni tocan el hígado, entonces nunca van a ser hepatotóxicos. Otros que sí, por ejemplo estoy hablando del paracetamol. Paracetamol toda vez que, perdón, el paciente toma el paracetamol, toda vez que toma el paracetamol siempre se forma un metabolito tóxico, N-acetilbenzoquinonimida, siempre. Así yo tome ahorita 100 miligramos de paracetamol o 500, siempre se forma un metabolito hepatotóxico. ¿Pero cómo, profesora? ¿Sí? Y viene la glutationa peroxidasa reducida, que está en el hígado, es una de las principales enzimas que hoy está de moda como sistema antioxidante, lo engloba y se lo lleva y deja de ser hepatotóxico. Pero si vos tienes este metabolito hepatotóxico, 100 moléculas, y la glutationa tiene solo 50, ¿qué va a pasar? Va a saturar, doctora, la enzima. No va a alcanzar la glutationa peroxidasa para neutralizar y ahí empieza la hepatotoxicidad. O sea que más que de la cantidad del paracetamol en la intoxicación va a depender de la cantidad de glutationa peroxidasa o sistema antioxidante del paciente. Yo me río ahora porque uno va a la farmacia y ahí dice glutationa peroxidasa en frascos, ¿no? Y la promocionan. Eso no se forma así, no es que yo tomo glutationa y voy a tener glutationa. Ella se forma por aminoácidos, ¿no? La N-acetilcisteína es uno de ellos, por ejemplo, la vitamina B2, la vitamina C, quien le dona electrones, eso ya lo vamos a hablar en su momento. O te colocan un suero con glutationa peroxidasa. Mientras entra el suero,
va a tener su semivida y se acaba. La idea es estimular a tu organismo para que tenga todos los recursos para que esa glutationa esté alta, vaya a biotransformar los metabolitos tóxicos y ella se recicle. Acá hay un fenómeno llamado oxidación-reducción. ¿Ya? Si ustedes recuerdan algo del colegio, una sustancia se oxida, otro se reduce. Respiro oxígeno, me estoy oxidando, pero alguien me tiene que antioxidar y yo tengo en mi organismo sistemas antioxidantes. Está la superoxidismutasa y la glutationa peroxidasa. Y hay sustancias, les voy a enseñar una lemotecnia. Ay, que escribo tan mal, Dios mío. Texto, ya, una lemotecnia que se llama grupo, la lemotecnia. Eso no se le olviden nunca a ustedes porque han llevado poca química. ¿Qué significa? ¿Por qué decimos la palabra grupo? El que gana electrones, el que gana electrones se reduce. Y el que pierde electrones se oxida. ¿Ya? A ver, repito. Siempre tiene que haber alguien que se oxide y alguien que se reduzca. Esta glutationa peroxidasa entrega electrones y se oxida y ya no sirve. Perdió sus electrones y se oxidó. Perdió. ¿Qué tengo que hacer para, en lugar de que ella esté oxidada, ella esté reducida? ¿Qué puedo hacer para que de oxidada pase a reducida? ¿Qué tiene que hacer? Ganar electrones. Ganar electrones. ¿Quién es el principal dador de electrones y que es noble como una lechuga? Vitamina C. La vitamina C de ascorbato pasa a ascorbilo y ya no sirve, está oxidada y se va por orina y no molesta a nadie, pero le dio sus electrones. ¿A quién? A la glutationa. ¿Por qué cuando hay una intoxicación por paracetamol le damos acetilcisteína? Mucha dosis al paciente, 80 miligramos kilo, 20, 40 ampollas a veces, porque la N-acetilcisteína también es un dador de electrones. ¿Quién le puede apoyar? Vitamina C. ¿Por qué la vitamina C es el antioxidante más maravilloso que existe? Excepto que tengas el síndrome, que se llama este síndrome que no tolera. Ahorita me voy a acordar, que es de baja casuística y genético. Porfiria, ¿ok? Entonces, ¿por qué ella es la más noble? Entrega sus electrones, se vuelve inactiva y se va sin molestar a nadie por el riñón, sin acumularse, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, esa palabra grupo, no se olviden nunca. Ustedes están en una era donde el metabolismo de la fisiopatología, la bioquímica, perdón, de la fisiopatología va a ser extremadamente importante porque la ciencia está abriendo camino en este sentido. Están intentando recuperar lo bioquímicamente alterado. Y de pronto vamos a tener que estudiar un poquito más bioquímica, porque la bioquímica que ustedes llevaron es una bioquímica que había que pasarla rápido, aplicación cero, y no vieron su necesidad. Y si ustedes revisan, todas las patologías tienen una bioquímica alterada. ¿Está claro? Entonces no se van a olvidar de mí nunca. Grupo, el que gana se reduce, el que pierde se oxida. Si se oxidó, perdió sus electrones. ¿Qué es simplemente lo que tengo que hacer? Darle electrones. Eso se hace para una sustancia oxidada vuelva a estar recuperada y esté reducida. Entonces, todo esto por la hepatotoxicidad, que ya tocaremos el tema de paracetamol en su detalle, ¿no? No todos son hepatotóxicos. Un diclofenaco es hepatotóxico, no. Más una indometacina, ella sí tiene mayor biotransformación. Un meloxicam, un piroxicam, que son oxicamos, sufren ciclo enterohepático y sí se biotransforman en mayor cantidad. Entonces, ¿de qué va a depender? Del estado inicial del hígado. No es lo mismo que yo trabaje un hígado que tiene buena glutationa peroxidasa, buenas enzimas hepáticas, a trabajar con un paciente con un síndrome metabólico que ya tiene infiltraciones grasas en el hígado y que está saturado, o que tome varios fármacos y todos ellos se biotransformen en el hígado. ¿Quién se acuerda de las enzimas más utilizadas en el hígado en biotransformación, que son saturadas por el jugo de pomelo, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Que siempre se las nombro, dos les nombro mucho, son muchas. La 3A4, doctor.
CYP 3A4 y CYP 219. Perfecto, la CYP 3A4. Esa se quiere llevar a todos los fármacos que se biotransforman ahí, ¿no? Bien, y a nivel hematológico, sí, lamentablemente. La dipirona fue retirada del comercio hace muchos años por hacer granulocitosis y anemia aplásica irreversible, 1 en 1.000.000. Pero después, ¿qué vieron? Que diclofenaco tiene la misma casuística, ibuprofeno también, y lo tomamos sin preguntar a nadie, vamos y lo compramos a la farmacia, el paciente se automedica. Pues sabe que es para el dolor y mejor si es antiinflamatorio, porque su dolorcito es la inflamación. Y resulta que tiene la misma casuística, entonces dipirona se volvió a introducir al comercio. Pero dice la literatura, hay un porcentaje muy pequeño que puede hacer anemia aplásica. Lamentablemente, si le toca a tu paciente, eso es irreversible. Necesita trasplante de médula. Y es un efecto adverso que no se produce. Ah, yo tomé hoy diclofenaco y me va a producir pasado mañana. Son meses o años después. Entonces es muy difícil hacer la relación de causalidad, causa-efecto. Yo tomo el fármaco y me da este efecto, ¿no? Porque además serán muchos otros fármacos que ha recibido el paciente. Bien, efectos hematológicos. Se ha visto en el uso más crónico, pueden disminuir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. O pacientes empiezan a sangrar y resulta que las plaquetas están en el piso. ¿Quién lo hizo? El fármaco AINE en su uso crónico. Más en el uso crónico que en un uso de dosis altas y por pocos días, por algún evento de inflamación aguda, una cirugía. Bien, hasta aquí estoy viendo efectos adversos generales. En cada uno de ellos vamos a ir viendo ya sus efectos adversos más característicos de cada grupo. A nivel gastrointestinal puede hacer hemorragia digestiva, claro. Empezamos gastritis, después hacemos la úlcera. Muchos de los médicos utilizan con terapia antiulcerosa. Es decir, yo voy a bloquear prostaglandinas, entonces va a haber más ácido clorhídrico, entonces se usa un inhibidor de bomba de protones. Más eso hay que ver cuándo lo coloco. Queda menos de 1 minuto, en 5 minutos volvemos, ¿ya? Si tu paciente es joven, antecedente de gastritis, está recién operado, dale un omeprazol, un inhibidor de bomba de protones, o pantoprazol o lansoprazol. Pero si tu paciente es añoso, ese estómago hace poquito ácido clorhídrico, probablemente no lo precise. Pero ya vamos a hablar de ese tema porque nuestros pacientes lamentablemente son años tomando estos inhibidores de bomba de protones y ningún libro dice que lo tome para toda su vida, ¿no? Ya vamos a tocar ese tema. Bien, gastropatías asociadas a INE, y ahí fue que descubrieron